Bienvenidos a la clase número 5 y habiendo en las clases previas introducida ya la noción completa de lo que es una oración, con el sujeto, el verbo, el complemento y todos los elementos que componen cada una de estas partes, introduzco esta clase con algo especial que, si bien está dentro de la oración, forma parte de una noción diferente para que la entiendan bien, la forma ING. Nosotros hablamos de ING o me mencionan la ING y me viene a la mente un gerundio. Estoy de acuerdo con ustedes, es gerundio, pero también les voy a demostrar que puede ser otra cosa la ING. Empiezo hablando de cuando un verbo está en gerundio, termina con ING, siempre y cuando este verbo esté precedido por el verbo estar. En inglés el verbo estar es be, ¿sí? Entonces, si no está precedido por este verbo, ¿sí?, esta ING no significa gerundio. ¿Qué es un gerundio en castellano? Lo tienen en la lámina. De saltar, digo saltando. Saltar es un verbo de primera conjugación. Por lo tanto, este gerundio termina en ando. Saltar, saltando. Tengo correr, verbo de segunda conjugación. Su gerundio en castellano va a ser corriendo. Y tengo escribir, verbo de tercera conjugación, que forma su gerundio también con endo, diciendo escribiendo. Quiero decirles que estas tres terminaciones en castellano se reducen a la ING. Cualquier, entonces, verbo está en gerundio en inglés cuando termina con ING, pero no lleva la categoría de gerundio si no está precedido por el verbo be, que es el verbo estar, ¿sí? La conjugación en presente es am, es is, es are. En pasado es was y es were. En futuro, recuerden que el futuro se forma con el will y con su infinitivo. ¿Cuál es el infinitivo del verbo estar en inglés? Be, no es am y no es is. Am, is y are forman parte de la conjugación de este verbo en presente. Es el verbo más difícil, el que tiene más conjugaciones, ¿sí? Una vez que lo aprenden, lo dominan, ¿ok? Entonces, tengo que decir, ¿estamos escribiendo una carta? ¿Y cómo digo? Ese estamos está en presente. Uso el presente del verbo to be. ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Ese sujeto, estamos, ¿quiénes? Nosotros, se lo tengo que poner. Yo digo en castellano estamos, omití decir nosotros, porque se sobreentiende. Inglés no es un idioma que acepte el sujeto tácito, castellano sí. Entonces, pongo el we, digo estamos, presente del verbo to be, pongo are, we are. Escribiendo, busco write, que es escribir, y le agrego ing. Acá me paro y les voy a hacer notar algo. Write es un verbo que termina en e, y ustedes dicen, Liliana, por un lado decís que hay que agregarle ing a cualquier verbo. Acá no se la estás agregando, acá estás omitiendo poner la e de write. Y sí, esta es una regla de escritura en inglés. Hay un montón de verbos que terminan en e, entonces se saca esa e y se agrega ing al momento de escribirlos. ¿Entendieron? O vuelvo a repetir. Todos los verbos terminados en e, cuando le tengo que agregar ing, cambio esa e, la omito, la saco, ¿sí? Hago que no exista y agrego ing. Y esa es la forma correcta de agregar ing a cualquier verbo que termine con e, que vuelvo a repetir, son muchos. Si esta oración la paso a pasado, ¿sí? Si en vez de decir estamos escribiendo una carta, digo, estaba cocinando cuando llegaste a casa, y este ejemplo lo puse a propósito, para que tengan por un lado el pasado continuo de la mano con un pasado. Estaba cocinando, que es un proceso, la cocina, estaba realizando una receta, estaba cocinando, cuando llegaste a casa, me interrumpiste eso.
Vos llegaste, fue un punto en el tiempo determinado. ¿Cómo traduzco esto? Digo, ¿estaba quién? Yo. I was. Al verbo cocinar le tengo que agregar ing para que se me convierta en ando. I was cooking when you arrived home. Fíjense que el when a mí me separa una oración de otra. Cuando sucede esto, estoy frente a una oración compuesta. I was cooking tiene sentido. You arrived home también. Y lo uno por lo que llamo un conector. Entonces, la segunda oración, el hecho de que tú llegaste, ¿sí?, es una cláusula. Empecemos a tomar conciencia que vamos a nombrar las cosas por su nombre. Son todas oraciones, ¿sí?, pero algunas se llaman cláusulas. Son todas frases, pero se llaman oraciones. ¿Ok? Son estos tres términos con los que vamos a jugar en las explicaciones futuras. Seguimos con ejemplos con ing. Y vean, puse una en futuro para usar el will be. Estaremos enviándoles varias muestras de nuestros productos la semana próxima. Nosotros estaremos. We will be. Enviándoles. Acá tengo un caso de objeto indirecto pegadito al verbo. Pegadito. ¿Lo puedo escribir en una sola palabra? En castellano. Recuerden que en inglés voy a poner sending y voy a poner el you aparte. We will be sending you. ¿Qué cosa? Varias muestras. Several samples of our products. Y acá también me quedo y analizo ese our. Ese our forma parte de lo que les enseñé como adjetivos posesivos, que como son adjetivos, nunca van a tener ese, pero sí van a estar traducidos como tal, como plural. En castellano no puedo traducir esa oración como nuestro productos, porque no hay concordancia, ¿sí? Entonces, our products corresponde a nuestros productos. ¿Cuándo me pregunto? ¿Me pregunto a mí? No, les pregunto al verbo. ¿Cuándo? Entonces me responde la semana próxima. Y acá otra vez este adverbio en castellano tiene 3 palabras para tener 2 en inglés. Next week. Otra cosa de la ing, que ya dejamos de lado el gerundio, otra particularidad, otra característica, otro significado de la ing, es cuando esta ing, en vez de estar seguida por el verbo to be, por el am, el is, el are o todos sus parientes en todos sus tiempos, está precedido por una preposición. También es ing, pero no es gerundio. Cuidado con esto. La fórmula es preposición más verbo más ing. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, cuando yo tengo una ing que no esté precedida por el verbo to be, tiene que ser una preposición. ¿Qué pasa? Al castellano, yo esta ing no la puedo traducir como gerundio. Y vuelvo con la noción de gerundio. Gerundio era todo aquel verbo que terminaba en ando o endo. No voy a traducir de esa manera. Tengo preposición más verbo con ing porque tengo una regla gramatical inglesa que me obliga a escribir esto. Por el contrario, yo este verbo que le sigue a esta preposición, en castellano lo tengo que traducir como infinitivo. Y acá ven algunos ejemplos. En el primero dice, espero ansiosamente tener noticias suyas. Este tener yo lo saqué de having, ¿sí? No he traducido having como un gerundio. ¿Por qué? Porque ese to, me di cuenta, es una preposición, ¿sí? Entonces, en inglés es I look forward to having your news. Y en castellano, ese having nunca va a ser teniendo. ¿De acuerdo? Ejemplifico de otra manera con el we are interested in exporting shoes to Malaysia. Estamos interesados en, si yo acá traduciría como exportando, no me quedaría con un significado lógico en castellano. Entonces, por sentido común, esto les va a salir exportar,
¿sí? Les van a hacer. Esto es innato del ser humano, ¿ok? El sentido común. Y vamos a poner un poquitito de la base de gramática que tienen, otro poquitito me lo va a dar el diccionario, otro poquitito Liliana con sus explicaciones, pero tengo que poner algo mío. El alumno tiene que poner su sentido común. Entonces, cuando una oración yo la traduzca y no me quede en castellano de acuerdo a lo entendible, a lo razonable y a lo lógico, la cambio, agrego o saco palabras y este exportar les va a salir redondito, ¿ok? Bueno, llegamos a un momento de la gramática que también lo tienen en el módulo y demás, pero elegí este tema como tema subrayado, diría yo, que son las cláusulas condicionales, que parecen ser muy fáciles, pero no lo son, y necesité antes fortificarlos en los verbos para luego dar este tema. Las cláusulas condicionales, como lo dice la palabra, están formadas de dos oraciones, ¿sí? Una la principal y otra la que está introducida por el sí de condición, ¿sí? Y hay 4 tipos, hay 4 fórmulas, es como hacer fórmulas de matemática. Voy a ir ejemplificando cada una de ellas. Cuando vean esta clase, tomen nota, vayan a los ejercicios, ¿sí? Y busquen cada tipo de condicional, así lo entienden, y si no lo entienden con esta explicación, me lo preguntan nuevamente. No tengo inconvenientes en volver a repetir esta explicación. Dije que teníamos 4 clases o 4 tipos de condicionales, y la primera dice que cuando la cláusula principal va en presente, después del if, que es la condición, también va en presente. Esta es la más fácil y la más probable. Y digo, compramos más artículos si nos hacen más descuento. Voy a comprar en tanto me hagan más descuento. Esta es la condición. Va presente en la cláusula principal y va presente en la condicional. Es una de las más probables, porque si ustedes me hacen más descuentos, y miren que las estoy invirtiendo, yo les compro más artículos, o nosotros les compramos más artículos. ¿Cómo voy a traducir esto? Compramos, we buy. Recuerden que en inglés no puedo omitir el sujeto, we buy. ¿Qué cosa compramos? Más artículos, more articles. If, y acá después del if, como une la principal de la condicional, es una oración que debe empezar nuevamente. Por lo tanto, después del if, también es obligatorio poner un sujeto. Si ustedes me hacen más descuento, you make a nosotros, us, more discount. Fíjense que ese us es un objeto indirecto, ¿sí? Y el nos en castellano lo hemos puesto delante del hacen. Por el contrario, en inglés se ubicó detrás. La segunda cláusula también se cumple la condición y difiere muy poco, pero muy poco, de la número 1, ¿sí? En la fórmula se escribe cuando en la cláusula principal tengo el tiempo verbal futuro, después de la condición if tengo presente. Y es muy factible que se cumpla esa condición como en el tipo 1. Seguimos con el ejemplo anterior y en vez de decir compramos, digo compraremos. Compraremos más artículos si ustedes nos hacen más descuento. Este compraremos, al ser futuro, tengo que anteponer a buy el will. Fíjense, puse we will buy, que es el paralelo a compraremos. El resto de la oración es igual que la anterior. More articles. If you make us more discount. ¿Sí? En el tipo 3, la condición se la va a ver más improbable, menos probable que se cumpla, ¿sí? Porque voy a cambiar los verbos. Y esto lo uso en mi castellano cotidiano, sin saber que estoy hablando de cláusulas condicionales. Y dice el tipo 3 en la fórmula que cuando en la oración principal tengo un condicional,
Condicional simple, simplemente would. Cuando tengo un condicional, detrás de la cláusula o a continuación de la cláusula if, tengo pasado. Cuando hablo de condicional simple. Cuando hablo de pasado, también simple. No lo he puesto, pero sí es lo que quiero decir. Condicional simple y pasado simple. Fíjense cómo queda este ejemplo. Compraríamos, porque el condicional es este, no es compraremos, que es el futuro. Compraríamos. ¿Cómo digo este compraríamos en inglés? Me acuerdo que dijo Liliana que hay un pariente del will, que es would, que forma el condicional. Y esto queda, we would buy goods if you made us. ¿Y de dónde saqué este made? Es la segunda columna o el pasado del verbo make, porque estoy ante un verbo irregular. If you made us, more discount. ¿Sí? Se está poniendo difícil que se cumpla, porque al decir, nosotros compraríamos si ustedes nos hiciesen, ¿ok? Por el contrario, la cuarta, que lamentablemente para ustedes es la más difícil y es la menos probable. Si quieren decir lo contrario, o en otras palabras, es la más improbable. No se cumple nunca esta condición. Y es cuando se me empieza a complicar con todos los verbos. Y digo, cuando en la cláusula principal tengo condicional perfecto, después del if, tengo pasado perfecto. Voy a empezar por la de castellano. Fíjense que partimos de compramos y ahora estamos en hubiéramos comprado más artículos si nos hubiesen hecho más descuento. No solo no nos hicieron más descuento, sino que nosotros nos quedamos sin la mercadería porque no la compramos. Por eso es la más improbable, porque de ninguna manera se cumplió. ¿Cómo es esto en inglés? Analicemos paso por paso, no nos mareemos. Hubiéramos comprado en inglés, y me remito a la fórmula, tengo que llegar al condicional perfecto en inglés. Empiezo por lo más fácil. ¿Cómo es condicional? Would. Pongo el sujeto, es we. Pongo would porque me indica condicional. Cada vez que me nombran un perfecto en inglés, tiene que aparecer el have como haber. Entonces el would, de la mano con el have, me está dando el hubiéramos, ¿sí? El condicional del verbo haber. Hubiéramos. We would have. ¿Y cómo? ¿De dónde saco comprado? De bought, que es el participio del verbo comprar, que es buy, en su posición de participio. Es la tercera columna, es irregular. ¿Sí? ¿Estamos? Lo repito. We would have lo saqué de hubiéramos. El bought lo saqué de comprado. More articles o más artículos lo tengo desde la primera, así que no es necesario que lo explique. Pongo condición, el if. Pongo sujeto, you. Y tengo que solucionar este pasado perfecto de hacer. El pasado perfecto va a estar conformado del pasado de haber, que es had, y el participio de hacer, que es made. En este caso, made coincide con el pasado, son las dos palabras iguales, pero si nos remitimos al ejemplo anterior, decía hiciesen más descuento. Había un verbo solo, ¿sí? Entonces lo ponía como pasado. Está solito el made en el ejemplo 3, mientras que en el 4 está acompañado de el had, que forma parte del hubiesen, ¿sí? Damos por concluido las condicionales y viene otro tema muy fuerte, ¿sí? Que es la voz pasiva. Voy a tratar de explicárseles este tema de la manera más pedagógica que puedo, porque nadie se acuerda de la voz pasiva en castellano. Y les cuento que para tener una voz pasiva, para llegar a tener una voz pasiva, una oración considerada de voz activa, una oración cualquiera, tiene que contener un verbo que, si lo analizo,
se llama transitivo. No me interesa que ustedes sepan la palabra transitivo, pero sí que sepan que cuando les preguntan qué a esta clase de verbos, les responden, ¿sí? María come una manzana. ¿Qué come María? Una manzana. Puedo hacer una voz pasiva de esa oración, de lo contrario no. No puedo hacer una voz pasiva de llueve torrencialmente, porque a llueve le pregunto qué y no me responde. Entonces, en tanto y en cuanto ustedes, cuando se planten en una oración, puedan hacer esta clase de preguntas, saben perfectamente si pueden o no hacer una voz pasiva. Digo que María escribe un libro, que compra ropa, que mira tele, que lee el diario, y todos estos que a los verbos me van a responder. Entonces estoy frente al verbo escribir, al verbo leer, al verbo comprar, que sí son transitivos y que sí van seguidos de objeto. Una vez que entendí esto, que aprendí a preguntarle qué al verbo y me puede responder, estoy en condiciones de decirles que si María escribe un libro, en la voz pasiva, ese libro, ese objeto que va detrás del verbo, en la activa, va a pasar a sujeto de la pasiva. El libro ese o un libro va a pasar a ser sujeto, ¿sí? Va a pasar a ser sujeto. También tenemos que tener en cuenta que en la voz pasiva se va a usar el verbo ser, ¿sí? Porque de María escribe un libro, me va a quedar un libro es escrito por María. Entonces tengo que dominar ese el verbo ser, que no es otro en inglés que el verbo to be, que ya lo vimos. El verbo to be yo, cuando enseñé presente continuo o cuando enseñé en las clases anteriores la ing precedida por este to be, se los expliqué en todos los tiempos. En todos los tiempos. El verbo to be en el presente se conjuga am, is y are, en su pasado was o were, en su futuro will be, ¿sí? En su condicional would be, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tengo que, para estar seguro de que me va a salir bien esa voz pasiva, tengo que repasar este verbo to be, o tenerlo al lado, como machete, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo al ejemplo de María escribió un libro, y al tener escribe en presente, tengo que poner ese presente, lo tengo que transformar en el presente del verbo ser, ¿sí? Si escribe en la activa está en presente, en la pasiva el verbo ser tiene que estar en presente. Es lo único que me tengo que acordar, ¿sí? Digo, María escribe un libro, esto es voz activa. ¿Qué escribe María? Un libro. ¿Qué dijo Liliana? ¿Dónde tengo que pasar el libro este? Al inicio, como sujeto. Entonces, ¿después qué me tengo que acordar? De mirar cómo está el verbo en la activa. ¿Cómo está? En presente, dice escribe. Bueno, conjugo para María, para el libro. ¿Cómo va el verbo to be? Is, porque es un libro solo. Si fueran muchos, pondría are. Es uno solo, pongo is. Y luego me queda por resolver ese escribe, que en realidad es la acción que me interesa, ¿sí? Ese escribe lo tengo que pasar a participio. Es decir, poniendo en participio el verbo de la activa, el verbo principal, ya formo la pasiva. Y queda a book, o un libro, is, escrito, written, by, por María, o por Mary. ¿Ok? Entonces, siempre cuando tengo una activa, tengo que ver en qué tiempo de verbo está esa activa. Miren este ejemplo, que se los hice más difícil, para no hacérselos tan servido en bandeja. María ha escrito un libro. Esto también está en activa, solo que no dice escribe, dice ha escrito. Estoy frente a un presente perfecto. Pongo el presente perfecto del verbo to be, ¿ok? En la pasiva. Miren, un libro ha sido escrito por ella. ¿Y qué puse? El presente perfecto del verbo to be, como has been, y la tercera columna o participio del verbo escribir, que es written. Esto me lo da la lista de verbos irregulares.
Entonces, antes de pasar a la próxima clase, les quiero recordar que amén de haber hecho toda la estructura de oración, de haberles contado los tiempos de verbos, cada vez avanzamos más y subimos un escalón más en esta escalerita que tiene como objetivo la traducción en sí misma. Les hablé de la ING, les hablé de las cláusulas condicionales y también de la voz pasiva. Queda para la próxima clase hacer algunos ejercicios para luego discutirlos, corregirlos o asimilarlos para la clase online. Hasta la próxima.